Bueno, pues ya estamos en el aire. Porque te llamas Alberto Gonzalo Torrellas. Sí. ¿A qué te refieres de mi idioma materno es la lengua de signos española debido a que mis padres... ¿Lo podemos nombrar? Sí. Es que los términos correctos son persona sorda y lengua de signos. Vale. Pero luego en la calle la gente lo dice de mil maneras. Pero legalmente y formalmente es así. Lengua de signos y personas sordas. Bueno, pues comenzamos. Bueno, ayer se presentaba en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona un libro de un autor turiasonense, de un escritor turiasonense. Hablamos de Alberto Gonzalo Torrellas, conocido como Halcombe Norris. No sé si lo he pronunciado bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, has pronunciado perfectamente. Ahora hablaremos contigo porque, claro, no es el primer libro, por supuesto. Es incluso el segundo de un tándem, porque este viene a raíz de Dulce Katia, pero como tú nos has dicho que se pueden leer individualmente sin que nos perdamos nada. Ahora nos explicarás porque, bueno, pues no sé si dirigirme a ti como Alberto ahora mismo o como Halcombe. Halcombe. Sí que voy a empezar, fíjate, porque lo primero, darte las gracias por estar aquí, porque ayer estuvimos recogiendo imágenes de esa presentación con gran aceptación por parte del público, por cierto, presentación que hizo también Ana Calvo, la concejala delegada de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tarazona. Y bueno, pues a mí en estas dos ocasiones, las últimas dos entrevistas que he hecho a escritores, además de la comarca y de Tarazona, veo que volvéis a utilizar, está de moda volver a utilizar seudónimos. Explícanos un poquito, porque tú eres Alberto Gonzalo Torrellas, pero sin embargo te firmas Halcombe Norris. Sí, no sé si se ha puesto otra vez de moda, pero es la forma en que lo hago yo. Y me parece hasta más preciso. Y te cuento un poco la historia, ¿vale? En 2012 comencé a escribir un poco más en serio y abrí un blog, que todavía lo mantengo, tengo varios, y creé este seudónimo que en realidad es un personaje. Y el nombre completo es Halcombe Hackney Norris, pero a la hora de hablar de forma coloquial Halcombe, a la hora de firmar siempre firmo como Halcombe Norris, pero el nombre completo es Halcombe Hackney Norris, que es la historia de un personaje, aparte de ser mi seudónimo. ¿Y un personaje de alguna de tus novelas? Es un personaje de ficción que creé y me inspiré en un hecho real, y resulta que Norilsk es una ciudad de Siberia que, a diferencia de Moscú o San Petersburgo, es una ciudad que tiene poca historia porque hace unos 150 años descubrieron que tenía petróleo y gas en el subsuelo. Entonces crearon de la nada esta ciudad, pero la eligieron como la peor ciudad del mundo para vivir porque era como una ciudad en la que se vivía un ambiente muy contaminante. Entonces creé este personaje, me hizo gracia este hecho de que fuera una ciudad tan horrible. Creé un personaje que nace en Norilsk y, para escapar de esa realidad, viaja por todo el mundo a las ciudades más famosas, París, Londres, Nueva York, y acaba sus días en Hackney, que está en Londres, y ahí muere, y antes de morir se da cuenta de que su vida habría sido mejor en Norilsk, y antes de morir deja escritos preparados, y la gracia está en que yo se supone que los publico en su nombre. Y, o sea, todo lo que publico, las novelas, las has dejado escritas este personaje ficticio que muere en Hackney, que es es una zona de Londres, y Halcombe es una referencia literaria de primer nivel que no quiero explicar, pero esta es un poco la explicación del personaje, y esto está recogido en un libro que escribí en inglés en 2016, publicado en 2016, en la que hablo de este personaje y sus historias. Pero mis dos primeros libros, a diferencia de los últimos 4, no tienen ambición comercial. Tú comienzas a escribir en el 2012, pero empiezas a editar en el 2016. Sí. ¿Cuántas obras llevas ya escritas? He publicado 6 hasta la fecha. 2016 fue mi año más creativo en todos los aspectos, y pude publicar 2 libros. Uno en febrero, que sería un Tusitala, historias únicas de diversa temática para evitar caer en el tedio y la mediocridad, y su equivalente en inglés, que lo publiqué en 2016, en diciembre. En 2017 me hiciste una entrevista por estos 2 libros, pero a partir de entonces empecé a escribir ficción comercial, y los 4 siguientes libros son ficción comercial de verdad. Los 2 primeros no tienen ambición comercial, los puedes comprar, todavía están vigentes, pero no son libros de ficción como el último libro. Hablamos de escribir, siempre has escrito, desde pequeño has tenido atracción Sí, soy de letras puras. por la lectura y por la escritura, pero en
2012 hay algo que te impulsa. Es una época en la que tú sientes que te están ocurriendo cosas que no son justas y por eso es como una respuesta a la escritura. En 2000 yo, claro, yo hice el bachillerato de letras puras y claro, no tiene tantas salidas profesionales como los otros bachilleratos. Eso te lo dicen, pero si es que si tienes un talento para algo no te vas a desviar. Y yo estudié interpretación de la lengua de signos, soy intérprete de lengua de signos y también estudié comercio internacional. Pero me di cuenta de que profesionalmente tampoco me había ido tan bien y pensé, dije, he estudiado estas cosas y he trabajado de cosas que no me gustaban y no he hecho lo que verdaderamente me gustaba en realidad. Entonces dije, ¿por qué no voy a comenzar a escribir en serio y a ver qué sucede? Por eso fue esa decisión de en su momento tener demasiado respeto por no poder publicar, por no poder vivir de la escritura y haber estudiado otras cosas y haber desempeñado mi labor profesional en trabajos que en realidad no eran trabajos tan perfectos y en 2012 me di cuenta de que no había triunfado realmente con los trabajos que había hecho. ¿Por qué no te llamaban? ¿Por qué no era lo tuyo? Claro, y no había escrito y dije, pues voy a intentarlo, compaginarlo, claro, pero intentarlo de verdad y entonces decidí escribir más en serio. Vamos a centrarnos enseguida en Gonzalo, pero vamos a conocer un poquito más al autor porque nos hablas de que tu prioridad son, lo que más te gustan son los autores clásicos. Sí, puede ser un poco raro, pero no suelo leer a autores vivos. No sé por qué, pero creo que es también porque cuando hicimos el bachillerato nos metieron mucho, teníamos que leer muchos autores clásicos, analizarlos. Entonces, a lo mejor por los estudios que hice en su día, leo más clásicos y autores fallecidos. Tengo esa costumbre, no sé. Nos centramos en Gonzalo, que como decimos tiene un antecedente que es Dulce Katia, que es la que da pie también a esta historia, pero que se pueden leer, vamos a insistir, independientemente, aunque yo aprovecharía y leería los dos porque además me has comentado que van a formar parte de una trilogía. Sí, me gustaría escribir la tercera parte de esta, pero no son capítulos como se dice vulgarmente, sino que son libros independientes. Tiene una continuidad independiente. Sí. Este libro se llama Gonzalo y Gonzalo es un personaje que aparece en Dulce Katia. Es un personaje más, pero no son los personajes claves. Cuando acabé Dulce Katia, que lo publiqué en 2021 con una editorial de Barcelona, me di cuenta de que este personaje Gonzalo merecía un libro aparte y continuar su historia sin que el lector necesitara leer Dulce Katia. Pero si has leído Dulce Katia, pues te gustará saber más de Gonzalo. Antecedentes de Gonzalo. Y si has leído Dulce Katia, a lo mejor te gustará saber más sobre este personaje que tiene una vida propia en esta nueva aventura. ¿Qué atractivo le ves tú al propio personaje, a Gonzalo? ¿Qué es lo que más destacarías de esta persona de ficción, de este personaje de ficción, si existiera, si fuera una persona real? Es que es que estamos aquí, ¿vale? En Tarazona, Zaragoza, Aragón. Es un personaje de aquí, de Aragón, que se ve que ya en Dulce Katia pues él trabajaba en Zaragoza y vive una aventura especial y aquí en Gonzalo él se queda solo y entra en un círculo de íntimo privado de una mujer que es una directora de cine italiana. Y esta directora de cine italiana pues está rodando una película en el extranjero y se hacen súper amigos, se hacen tan amigos que esta directora le mete en su círculo íntimo y ahí pues hay modelos, hay periodistas, hay sobre todo actrices que son de 1000 países diferentes. Y entonces él, un personaje que es aquí muy real, muy de Aragón, pues se ve envuelto en esta historia y conoce a personajes como muy glamurosos que viven en el mundo del cine, siendo que él ya en Dulce Katia era un intérprete de lengua de signos, ya tiene otro trabajo y se ve envuelto en esta aventura con estos personajes. La portada, lengua de signos, tiene relación. ¿Por qué? Sí, ese gesto. Ya sucedió. Porque eres tú haciendo el gesto de Gonzalo. Ya sucedió en Dulce Katia. Mi editorial es una editorial de Castellón, ¿vale? Una editorial modesta, las portadas son importantes, pero ¿qué pasa? Más importante era recoger el signo de Halcom, que ya salía en Dulce Katia, es un signo en lengua de signos española, porque mis padres son personas sordas, mi idioma materno es la lengua de signos, entonces este signo es amor en lengua de signos internacional, pero también es mi nombre, Alberto Gonzalo Torrellas, y es también un signo muy coloquial, y entonces había que reflejarlo, y por eso la portada a lo mejor no es una portada muy glamurosa, pero recoge ese signo. Y sucedió también en Dulce Katia, porque en Dulce Katia la portada iba a ser con una modelo, pero al final se hizo una portada con una chica que hace ese gesto también. ¿Va a ser tu identidad como Es que es escritor? mi nombre en lengua de signos. No, es la identidad.
Es por el personaje, que es, Por el personaje. que es un hombre en lengua de signos en lengua de signos, pero no, porque la señal de identidad es más el seudónimo, porque es este personaje que murió. Háblanos de proyectos, porque nos estás hablando de un tercer libro que podría ser pues la trilogía de estos dos, de Dulce Katia y de Gonzalo. Proyectos como escritor, Sí. estás ahora mismo viviendo en Tarazona. Sí, sería bonito, ¿verdad? Las cifras redondas, la cifra 10 sería bonita, ¿vale? Son 6 libros publicados hasta la fecha. Los dos primeros no tienen tanta ambición comercial en el sentido de que no son al 100% ficción, como los 4 siguientes que sí que son ficción. Tengo 3 manuscritos comenzados con título, argumento, y el 10º podría ser una compilación de todos los anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en 2018 publiqué El verano de Natalie Davis, en 2020 el cumpleaños de Natalie Davis, entonces me gustaría escribir la tercera parte de las aventuras de este personaje y luego continuar la historia de Gonzalo y seguir con todos los personajes que salen en este libro. También sería la tercera parte de este personaje y luego otro libro más. Entonces son futuros de momento proyectos tienes a futuro. Trabajo. Sí, me gustaría poder escribirlos y publicarlos y a ver qué sucede. Pero me ha costado publicarlo, ¿vale? Porque publiqué Dulce Katia en 2021 y lo he conseguido publicar en 2025. Son 4 años que ojalá fueran menos, porque es importante conseguir publicar a menudo, pero no es tan sencillo, claro. ¿Escribes todos los días? Sí, solo intento escribir todos los días, sí. Pero no novela. Tengo blogs, ¿vale? Entonces escribo siempre en los blogs y solo escribir a diario mis ideas, etcétera. Escribo un diario, o sea, mi hermana murió en 2005, entonces yo decidí escribir un diario como que ella estuviera viva, ¿vale? O sea, ella murió en 2005 de manera fortuita en un accidente de aviación, entonces ella ha muerto, ¿vale? Pero decidí que podía revivirla. ¿Qué para ti está viva? Entonces, revivirla en el sentido de que yo escribo un diario, como yo lo hago con ella a diario, escribo un diario como si ella estuviera viva. Entonces, de esta manera, ella no ha fallecido y es un diario que escribo a diario. ¿Y qué publicas? No, es un diario totalmente privado. ¿En algún momento te gustaría publicarlo? Eso es para cuando te mueres. Una vez que mueres, eso es bonito, porque ahí cuentas cosas, tu rutina, etcétera, y entonces eso es bonito una vez que has muerto, pero solo se puede leer cuando una persona ha muerto. ¿Hablas como si fueras tu hermana o tú le cuentas a tu hermana? Le cuento a mi hermana. Es como si... Ella no te responde en ningún Claro, momento. esa es la gracia de ese diario. Y lo escribo así. Entonces siempre todos los días ese diario. Entonces ese diario me sirve a mí para coger... Es como un entrenamiento personal. Porque escribo cosas, etcétera, de todo tipo, como si ella estuviera viva. O sea, está muerta, claro, no me contesta, pero es un diario de esa manera. Que tú la sientes cerca. No, pero es un diario que es que lo quiero hacer así. Y escribo todos los días, como si estuviera ella viva, manteniendo las conversaciones que yo tenía con ella a diario por teléfono. Ajá. Como ella vivía en Londres y hablábamos a diario, pues una vez muere y yo escribo este diario. Como si siguiera en Londres. Sí, está muerta y yo se lo comento. Entonces yo lo dejo y por ejemplo, en este libro, que no tiene ningún homenaje literario como Dulce Katia, sí que tenía un homenaje literario, pero por ejemplo una idea de un libro de Virginia Woolf muy famoso que se estudia, y yo lo estudié, que se llama Miss Dalloway. Ajá. Es un libro que es muy famoso, pero simplemente por la técnica narrativa, y el argumento es que una mujer en el Londres de entreguerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, un día de junio como hoy muy caluroso, decide preparar una fiesta con amigas y va hablando se va hablando a sí misma. Entonces es un libro famoso por la técnica narrativa, sin más, y esa idea del argumento de una fiesta lo utilizo porque es la clave de este libro, pero no cuento mucho más porque es mejor leerlo. Efectivamente, no vamos a hacer spoiler, que la gente pero la idea de esa fiesta está en este libro, porque el personaje femenino invita a Gonzalo a una fiesta privada para celebrar el final de rodaje de la película, y ahí es donde este personaje Gonzalo conoce a mucha gente. Y esta escritora Virginia Woolf sigue estando viva porque escribía sin parar diarios, y cuando murió le guardaron los diarios y los siguen publicando los diarios póstumos. Entonces ese diario es un diario privado que solo se puede tocar cuando yo haya fallecido. Hablando de la idea de la fiesta, que también en Desayuno en Tiffany's se utilizó
ese mismo argumento donde Audrey Hepburn acudía a una fiesta. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico, un gran libro, lo tuve que leer en su día, está muy bien. Pues hoy no tenemos tiempo para más, pero continuaremos hablando contigo de tu obra, tennos al corriente. Enhorabuena, ojalá Muchas sea un gracias por éxito todo. más en tu carrera y adelante. Muchas Muchísimas gracias. 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 Muy bien, ¿eh? ¿Ves cómo no hay